Bien, continuamos aquí en el Braserillo, seguimos hablando de Cataluña. Por cierto, molt honorable el señor Artur Mas, con derecho a chofer, con derecho a despacho propio, a sueldo, claro, a sueldo como expresidente. Y ojo, Artur Mas, que el anterior honorable, molt honorable, fíjate cómo ha acabado, ten cuidado. Pues el molt honorable, como tú dices, Chema, para mí creo que ha sido el peor político que ha pasado o que yo haya conocido. No soy muy mayor, ni tampoco muy joven, pero es el peor político que yo he conocido. Porque creo que los políticos básicamente tenemos que saber escuchar la opinión de la ciudadanía, saber trasladarla y saber negociar, saber proponer y saber ocuparte de tu localidad, de tu región. En este caso era el presidente de Cataluña y no lo ha sabido hacer. Este señor ha inventado frases como España nos roba. Este señor lo único que ha querido hacer es dividir primero a su propia población, a la población de Cataluña. Ni siquiera ha sabido interpretar los datos, como bien decíamos, leyendo las encuestas, él las lee a su manera. Y luego lo que ha hecho es morir matando. Lo siguiente que ha hecho ha sido nombrar a otro, al que él ha querido, que además es mucho más radical que él. Y entonces lo primero que haces es llegar y decir, yo lo que voy a continuar haciendo, agradezco lo que ha hecho este señor, que para mí ha sido el peor político que he conocido nunca, y además voy a seguir haciendo su gestión, con lo cual me parece que eso dice mucho de él. Creo que vamos a una gran oposición, una labor de oposición importantísima en Cataluña. Creo que los partidos sensatos y constitucionalistas, los que creen en la unidad de España y los que creen o los que son políticos de verdad y saben escuchar a todos los pueblos, al pueblo catalán, tienen una gran labor y van a unirse para intentar que en Cataluña no se produzca esta barbarie. Ojo con hacer un ranking de políticos nefastos, que igual tenemos debate para largo, ¿no? Para largo. Yo creo que cometeríamos un error, otro más, si empezamos, como me da la sensación que estamos haciendo, a llevar el debate a una cuestión de buenos y malos, ¿no? De nosotros somos los demócratas, ellos no lo son, una parte quiere la independencia, la otra es un bloque compacto que no quiere, y yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que el planteamiento de partida debe ser que hay una serie de compatriotas que tienen una idea distinta de cómo debe ser el Estado y que incluso no quieren estar en él, y a partir de ahí podemos sentarnos y hablar de muchas cosas, ¿no? Porque yo no creo que esto se solucione apelando a la unidad de los demócratas. Yo no sé si la SCUP o Esquerra Republicana son menos demócratas que Ciudadanos, que el Partido Popular o que Izquierda Unida. No tienen por qué ser menos demócratas. Creo, hasta ahora por lo menos yo creo que no lo han demostrado. Yo creo que no es una cuestión de eso, insisto, no es una cuestión de buenos y de malos y de empezar a satanizar a nadie, ¿no? Y sobre todo de no entender también que en una parte está en un bloque que algunos definís como compacto y que ya hemos visto aquí que un poco compacto va a ser, estando la SCUP, Esquerra y Convergencia, y creer que en la otra parte hay efectivamente otra parte enfrente de un bloque compacto, porque tampoco es así. Yo, si estuviera en Cataluña, desde luego no estaría en el mismo bloque ni que Ciudadanos, ni que el Partido Socialista, ni que el Partido Popular. Lo lamento, porque está claro que yo no soy independentista y vosotros tampoco, pero está claro también que la salida a este conflicto la vemos por vías diferentes, ¿no? Y lo importante en todo caso es que efectivamente haya una salida, y yo vuelvo, y ya lo he puesto encima de la mesa en alguna ocasión, a hablar del máximo responsable del Estado, en este caso del presidente del Gobierno, que yo creo que una vez más no ha dado la talla en una situación como la de Cataluña, que ha escondido la cabeza, que se ha escondido detrás del plasma y detrás de otras cosas, y está esperando a que escampe, y sospecho además, y mira que yo no suelo ser mal pensado, y sospecho además que esperando sacar además réditos electorales sobre este asunto. Y es su responsabilidad también la unidad de España, que tanto cacarea, es su responsabilidad máxima porque él es presidente del Gobierno, y yo creo que una vez más sigue sin dar la talla, escondido en la Moncloa. Los demócratas, por contestarte, Javi, aceptamos los resultados que han habido en las urnas, y ellos no lo aceptan, desde el momento en que trasvasan diputados, que no aceptan los resultados, que el 47% en este plebiscito, que ellos se lo tomaron como un plebiscito, les dijeron que no, claro, por eso digo, que ellos se lo tomaron como un plebiscito. Claro, estáis cayendo en su propia trampa. Claro, de todas maneras, Javi, yo no sé si será uno más demócrata que otro, pero aquí hay una clave: legalidad y legalidad. Delincuente y sobre todo aceptamos lo que persona que cumple la ley. Un cargo público tenemos en Madrid también, ¿eh? O sea que eso tampoco hace falta irse tan lejos. Pero es legalidad y legalidad. No hace falta irse a y hoy por hoy lo que han hecho ya
concretamente Cataluña, nada más terminar las elecciones y formar el Parlamento catalán, fue ilegal. ¿El qué? ¿Ha sido ilegal? La resolución que tomó el Parlamento. ¿Las resoluciones son ilegales? Esa resolución sí, porque era anticonstitucional, luego es ilegal. O sea, yo digo que las resoluciones podían ser ilegales. Pues sí, claro que lo puede ser. Me separo, porque quiero. Cualquier decisión puede ser susceptible de ser ilegal o en este caso inconstitucional, como puede ser la Declaración Unilateral de Independencia. Pero aquí hay una cosa clara y sí coincidimos, Javi, sí coincidimos. El diálogo es la herramienta adecuada para abordar esta situación. Hay que recapitular un poco. En el año 2004 ya tuvimos una especie de conato en el País Vasco con el Plan Ibarretxe. El Plan Ibarretxe, afortunadamente, y de cara también, hay que decir en un Lehendakari actualmente, que yo veo bastante prudente, ha pasado a la historia. Ha pasado a la historia, pero a base de diálogo. Lo que no se puede hacer, es verdad, costó también la unión de PP y PSOE. Mucho tiempo. La unión de PP y PSOE. Perdona. Mucho tiempo, es verdad, pero ahora mismo el señor Ibarretxe... Diálogo de beneficios fiscales. El señor Ibarretxe está claro que ya antes. ese plan no le ha podido abordar y lo que ahora vamos abocados es a un diálogo que tiene que ser un diálogo activo, no un frentismo. Me parecen muy mal los políticos que intentan hacer campaña enfrentando o haciendo un enemigo de algo, como en este caso el señor Artur Mas. Yo coloco a España de enemigo y a partir de ahí toda esa es mi campaña, cuando es cierto que hay otras cosas más importantes, pero tampoco hay que descuidar esta. Y creo que el diálogo es la herramienta no solo adecuada, sino necesario. Ahí coincidimos varios partidos, incluso tengo que decir hoy que mi paisano Pepe, que hoy representa la formación del Partido Popular, ya ha dicho algo que a mí me gusta, y es reforma constitucional, algo que yo no había escuchado al Partido Popular nunca. Vamos abocados a hablar de nuestra Carta Magna, de nuestros derechos y ver de qué manera podemos mejorarla. No es intocable, esto no son las tablas de los 10 mandamientos, pero eso sí, tenemos que tener mucha prudencia, porque hay ciertas declaraciones que se pueden hacer por parte de algunos partidos que son auténticas máquinas de fabricar independentistas. Entonces ahora lo que toca es mucha prudencia y, eso sí, la ley tiene que ser impasible. Desde luego lo que no podemos volver es a denunciar todo ante el Tribunal Constitucional, porque, por ejemplo, lo siento mucho, pero uno de los responsables fundamentales de la situación a la que hemos llegado fue el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP cuando estaba en la oposición contra el estatuto aprobado en el referéndum y aprobado por el Parlamento catalán. Eso fue el punto de inflexión. Entonces, yo espero que después de lo que estamos viviendo, una situación francamente desagradable, el PP, y parece que sí, va a empezar a cambiar de estrategia y no hacer lo que ha hecho hasta ahora. Porque no se puede, una situación política no se puede resolver única y exclusivamente a base de decretazo y de ley. Es imposible. Entonces, por eso digo que el planteamiento de García Albiol en relación con el artículo 155 es peligrosísimo, porque es volver a las mismas. A lo mejor hay que utilizar y hay que aplicar finalmente el recurso de inconstitucionalidad. Perdón. Aplicar el artículo 155 y anular ciertas transferencias a la Generalitat de Cataluña. Pero eso es muy peligroso y eso tiene que ser siempre un último recurso. Y por último, aquí, insisto, hay un extremista en el gobierno, hay una extremista en el Parlamento y un señor que se llama Junqueras, que va a ser el vicepresidente económico de la Generalitat. Ojo. Que de alguna manera esta es una persona que me parece que, aunque sea independentista de toda la vida, es una persona que tiene bastante más capacidad de diálogo que los otros dos. A lo mejor habría que empezar a tantear a este señor a ver si hay posibilidad de llegar a algo. Bueno, otra contradicción, Antonio, sí, simplemente os voy a hacer una pregunta porque quiero ya cerrar el tema catalán porque hay más cosas de las que hablar. Simplemente añadir otras dos contradicciones. Hoy se han molestado porque no ha recibido el rey a la presidenta del Parlamento catalán, cosa curiosa, pero se han molestado también porque cuando ha salido el cese de Artur Mas en el boletín oficial del Estado, el global, no se le han hecho los agradecimientos que corresponden y que se hacen todo el día. Pero bueno, ¿de qué vamos? Es decir, o sea, tú cabreas, como dices, a medio Estado y después, y esto viene al hilo de lo siguiente. Sí. ¿No estáis notando vosotros cierta anticatalanismo, resurgir de anticatalanismo entre la sociedad española en general por lo que está pasando y por lo último que está sucediendo? Lo digo porque yo cada vez oigo a gente más cabreada. No, y además hay que evitarlo, y los políticos además tenemos la gran labor de evitar eso, que se produzca. Porque, decir, algunos comentábamos aquí en la mesa que son nuestros compatriotas, o sea, son vecinos que viven en Barcelona, que viven en Tarragona, que viven en Lleida, donde sean, son nuestros vecinos, son nuestros compatriotas. Hay algunos de ellos que quieren separarse utilizando además un procedimiento totalmente ilegal, pero no es la mayoría. Y lo que no
podemos hacer es alimentar nosotros y acrecentar ese odio, porque además no es así. Pues yo creo que España, como me siento español, también me gusta que esté Cataluña, ¿verdad? Y creo en el plurilingüismo y todo lo que nos proporcionan todas las comunidades que hay en España. Entonces, los políticos tenemos la gran labor de evitar que eso produzca la sociedad. Pero es que ya todos nos conocemos y todos sabemos que si se produce ese efecto es porque hay unas acciones de quien tiene en este momento el gobierno y produce esas reacciones. Es decir, si el gobierno catalán actual no provocara pues esas acciones, no habría esas reacciones. Es que es así. Y yo creo que ya sabemos cuando digamos, esa política del victimismo. Primero, el victimismo, se ha dicho antes aquí, sí. España nos roba, además. Toda esa política que se realiza desde ese punto de vista, pues produce la reacción. Es que es lógico. Es que es lógico y natural. ¿Por qué nos quejamos aquí en esta tertulia de la actuación de los políticos catalanes? Hombre, porque es obvio, yo creo que es obvio que están en contra aquello que indican las leyes. Con lo cual, el ciudadano, que tampoco es tonto, pues reacciona a su manera. Hay que tener cordura, Antonio. Sí, por supuesto. Hay que tener cordura. Pero la reacción. O sea, el ciudadano de a pie, ¿qué capacidad tiene? Desde su punto de vista, desde su pueblo, desde su ciudad, pues por lo menos quejarse. El político, en tu caso, como el del Ayuntamiento de Toledo, pues tendrás a lo mejor otras posibilidades, otras formas de manifestarte. Pero el ciudadano, desde su casa, desde su pueblo, su ciudad, ¿qué puede hacer? Por lo menos quejarse. Pero con una reacción frente a una acción. Sí, pero tampoco caer en provocaciones. No, bueno, ahora claro, puede, sí, y espero equivocarme, que el Parlamento catalán o incluso el gobierno catalán puede caer en la tentación, y digo espero equivocarme, en ir haciendo una serie de hechos que sean provocaciones constantes. Ahí, ante cada provocación, diálogo. Eso es obvio. Sí, claro, pero se están volviendo muy cristianos, algunos. Es que lo soy. Vamos a poner mejillas, Así. Hasta que... Guantazo. Que los ciudadanos españoles, los ciudadanos en general, no están enfadados ni tienen ninguna mal punto de vista sobre los ciudadanos catalanes. Sí contra los políticos catalanes, sí, porque al final, cuando un político catalán dice que España nos roba, está llamando a todos los españoles ladrones. Y eso está claro. Y no podemos evitar que pueda haber sobre los políticos catalanes un estado de crispación o un malestar general, que yo creo que es lícito que le pueda haber. No contra lo que es el pueblo catalán o el ciudadano catalán. Y lo que también tenemos que tener claro es sobre la actitud o sobre la manera de estar llevando esta crisis del gobierno, es intentar confundir a los ciudadanos y igualar en lo que es la prudencia con el inmovilismo. No tiene nada que ver que el presidente del gobierno está siendo prudente, por supuesto, dialogante. Yo creo que no niega la puerta a dialogar con quien haga falta, sobre lo que se puede negociar, sobre lo que se puede dialogar. Yo creo que él ha sido claro y contundente, Mariano Rajoy ha sido clarísimo, que él no puede negociar sobre la independencia de Cataluña porque es que esa capacidad no la tiene él. Esa capacidad reside en el pueblo español exclusivamente. Por lo tanto, ¿qué hay que negociar? Ahí no hay nada que negociar porque el presidente del gobierno no puede negociar con ningún presidente de Castilla-La Mancha, no puede negociar de Cataluña, no puede negociar eso. Eso está claro. Bien, pero eso no es lo que plantea, no lo está planteando el gobierno. Cuando hablábamos cuando hablamos del plan Ibarretxe, el plan Ibarretxe acabó en las Cortes Nacionales con una votación y siendo contundente todos los partidos demócratas ante esa alternativa. Y fue clara. Es que Ibarretxe cumplió la legalidad. Bien. Ibarretxe presentó su plan en el Congreso de los Diputados. Claro, perdió y lo retiró. Sí, pero es que en este caso, es que todo es un disparate, en este caso. Pero Claro. ¿cómo que todos los partidos demócratas? ¿Es que el resto de los partidos, es que el PNV no es un partido demócrata tampoco ahora o qué? Yo no digo que no sea el No, como has dicho que todos los partidos demócratas votaron en contra, no lo sé. Vamos a ver, por eso, es que de esas frases y de esas cosas es de las que vienen luego ciertos rechazos generalistas que no conducen a ningún lado. Bueno, yo creo que no respeta la ley. Que el anticatalanismo, como el antiespañolismo, por cierto, desde mi punto de vista, como cualquier nacionalismo, denota ignorancia, falta de miras y cierta xenofobia. De acuerdo contigo. En general, cualquier tipo de nacionalismo, a mí me da lo mismo uno que otro.
Luego, evidentemente, están los provocadores, entre los que hay muchos políticos y medios de comunicación, que hay que ver algunas portadas de periódicos en estos días atrás, que si no eran para provocar, en fin, no lo sé. Luego está que uno sea lo suficientemente demócrata y tolerante para responder de una forma o de otra a la provocación, ¿no? Pero yo creo que caer otra vez, porque además eso ya lo hemos vivido en España, en un sentimiento anticatalán, sería demostrar que estamos a un nivel intelectual los españoles más bajo Pero, del Javi, que realmente el punto de estamos, partida yo creo que tiene que ser la ley. Es decir, cuando Que sí, hablas sí, en eso de estamos de portadas acuerdo, y demás, en eso estamos es de acuerdo. la ley la que En eso estamos de determina acuerdo. el punto de partida. Y quien la transgrede es el que está equivocado, entiendo yo, ¿eh? Sí, Es lo que pero entiendo de yo. todo esto y en todo este rato largo Sí. y agradable, además, que hemos Sí. tenido de conversación, propuestas, he escuchado pocas. Yo he puesto una encima de la mesa, porque yo he hablado de referéndum, pero he escuchado pocas. Diálogo, cercanía, prudencia, Pero es diálogo, que partimos, parece que Rajoy va a pasar a la partimos historia de una como perversión, partimos de la perversión de que quien quiere inculcar la ley es el punto de Pero partida, y escucha, eso no puede ser. ¿hay un problema, Antonio? Eso no puede ser. ¿Hay un problema? Sí. Habrá que buscar Hombre, soluciones. fíjate si hay un problema. Yo he Fíjate, puesto alguna desde encima de los la Reyes mesa. Católicos, Vosotros- desde los Reyes Católicos, hoy por hoy no puede. 1492, Bueno, pues habrá que buscar la forma de hacerlo. España es como era, y ahora, 5 siglos después, se plantea una cuestión que digamos que distorsione. Bueno, pero es que eso es otro error. O sea, creer que la España de hoy es la misma que la de los Reyes Católicos, incluso geográficamente, Pero es me un entiende error lo que quiero monumental. decir, ¿no? Desde el punto de vista O sea, histórico la también. España actual, desde el punto de vista territorial, es la que se dibujó entonces. Bueno, pues 5 siglos después estamos en el momento, qué afortunados somos, que estamos en el momento en que se puede distorsionar. Qué afortunados, lo digo con ironía. Se me entiende. Bueno, en cualquier Pero es caso, así. lo cierto y verdad es que lo que yo he palpado en la calle y lo que he oído a la gente es que aquí no va a pasar nada porque nadie hace nada para que Cataluña no se independice. Eso es lo que dice la gente. Veremos qué es lo que pasa. De tu calle. No, de varias calles, vale. de varias calles, de varias calles. Se harán Nada, cosas, no va a pasar nada. Hay- Se harán cosas. Hay que ver también, porque claro, ahora estamos en unas circunstancias muy crispadas, en unas navidades en las que incluso salió una aplicación para evitar fracturas familiares por discusiones políticas, no sé si lo viste. Por eso digo Olvidado que hablar de política, jamás no se se ha va. hablado tanto de política en unas navidades, es En el impresionante. momento que se mencionaba a alguien una palabra, pues no sé, Cataluña, no sé qué, no sé cuánto, sonaba un ruido. Y entonces, pero estamos en una situación muy crispada, pero todavía no hemos sabido nada, ningún estudio que nos diga cómo está recibiendo la sociedad catalana todo esto. Es decir, me gustaría saber cómo están cierto tipo de burguesía de centro-derecha, independentista, digamos, light. Eso, Toda esta nos lo han historia- evitado unas elecciones nuevas. ¿Cómo está recibiendo y cómo está digiriendo que está en las CUPA y Es que yo creo que lo han evitado in extremis precisamente por eso. A mí sí Bueno, me preocupa- no, vamos a cambiar de tema ya. Dejamos Hombre, ya es Cataluña. interesante. Si vamos a tener muchos días para hablar de Cataluña, hombre, vamos a hacer Correr y un hacer Kit Kat. extremis es por no enfrentarse a la opinión pública y no preguntarle otra vez a la gente qué quieren que pase. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hablar de gastronomía, hombre. Y luego hablamos ya del Gobierno de España para refrescar un poco y Acabamos para de terminar la Navidad, engrasar tenemos un que poco. perder kilos y vamos a hablar de gastronomía. A ver, Toledo, capital española de la gastronomía. Los concejales, sí, bueno, primero los concejales. Yo creo que aquí os habéis puesto todos de acuerdo. Sí, sí, no, yo creo que eso es importante también, ¿no? Que esto es, al poco de entrar el actual gobierno de Toledo, con Milagros Torón a la cabeza, en el que estamos el Partido Socialista y Ganemos Toledo, se presenta efectivamente la candidatura para optar a la capitalía gastronómica en el año 2016 y afortunadamente, y yo creo que afortunadamente porque había además, yo creo que un gran trabajo detrás, pues finalmente Toledo ha sido elegida capital gastronómica del año 2016 y hay que decir también con el apoyo incondicional y desde el primer momento de los grupos de la oposición como Ciudadanos del Partido Popular. Yo creo que en esto hemos estado todos de acuerdo. Ayer mismo tuvimos la puesta de gala, de alguna manera, del nombramiento de Toledo como ciudad, como capital gastronómica del 2016 y ahora nos queda lo importante, ¿no? Lo importante es todo este año 2016, exactamente, es explotarlo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y no solo por una cuestión de comer más o de comer menos o de comer mejor, ¿no? Sino explotar, y digo en el buen sentido, esa idea
que lanzaba ayer la alcaldesa de Toledo, Patrimonio de los Sentidos, y tratar de que de alguna manera pues esto sea también parte del motor económico que mueva un poco la ciudad, de la creación de empleo, de la mejora de algunas empresas y de la puesta en valor una vez más de Toledo. Yo creo que hay un programa ambicioso que estos días en Fitur, en Madrid, se presentará y se hará pues el cambio de titularidad después de Cáceres, creo recordar que ha sido la anterior capital gastronómica, y bueno, vamos a tratar, yo creo que hay que decirlo claro, de sacarle el mayor partido posible a esta capitalidad, con un montón de actos, un montón de eventos, y con un ayuntamiento de Toledo, no solo un equipo de gobierno, sino todo un ayuntamiento de Toledo volcado directamente en el asunto, en un asunto que no es solo para los turistas, y esto me gustaría aclararlo también, sino especialmente para que los vecinos y las vecinas de Toledo lo disfrutemos también, claro. Es verdad que este año lo vamos a disfrutar gastronómicamente, lo vamos a disfrutar económicamente, porque esperamos que tenga un buen resultado, como lo han tenido los otros 5 ciudades que han sido capital gastronómica, con Toledo la quinta, correcto, las otras 4 que han sido capital gastronómica. Y es verdad que hemos estado de acuerdo todos en la corporación de que era una idea muy buena y que teníamos que apoyar y sumarnos todos. Toledo ya conquista cuando sales a cualquier rincón y miras por la ventana, Toledo ya conquista cuando llegas por cualquier carretera, por la A42, desde donde llegues, tienes unas vistas preciosas. Pero también hay una manera de conquistar los sentidos y es la gastronomía. A todos se nos conquista por el estómago, todos recordamos aquel sitio donde hemos estado y hemos comido de lujo, y en Toledo tenemos una gastronomía buenísima que quizás debíamos dar a conocer y que todo el mundo tenga la oportunidad de probar. Se nos lanza este reto y creo que es una oportunidad que además solamente va a ser plantar la semilla y que luego solamente tendremos que regar. Y a partir de ahí yo creo que, como decía Javier, no es solamente para los turistas que vengan a nuestra ciudad, es para todos, vamos a disfrutarlo, vamos a crear cultura gastronómica, vamos a enseñar a los niños, vamos a mostrar al resto de España también que nos gusta comer en Toledo y que hacemos bien, que es mucho. A mí me gustó, ayer estuve en la presentación de lo que va a ser el acto, oír varias palabras, una de ellas, una frase que dijo la propia alcaldesa, que no solo quiere que sea Toledo la capital protagonista de este año gastronómico, sino también la provincia, porque además ese es un arma que es muy buena para la capital de Toledo, bueno, para todas las capitales de provincia en general, de Castilla-La Mancha. Centrar el turismo solo en la capital es perjudicial para la capital, porque una capital, de una manera o de otra, se puede ver en un día, día y medio. Ahora, si se aprovecha la provincia, lo que haces es obligar al turista a que pernocte, con lo cual es mejor para la capital, o también para los pueblos de alrededor, para el turismo rural, y sobre todo para toda la provincia en general, que es al final como tiene que construir. En el vídeo promocional ya se añade, ¿no? Y Toledo huele a azafrán y los sabores al aceite y añadimos un poco todo. Déjame que aclare para que nadie se ofenda tampoco que no solo estaba todo el ayuntamiento en pleno detrás de esto, sino estaba la Diputación Provincial, también en el sentido que decías tú, y la Junta de Comunidades también, no solo de palabra, sino de hecho, poniendo también algo de presupuesto para ello. Claro, es fundamental. Y por supuesto el sector empresarial hostelero de la ciudad de Toledo y de la provincia de Toledo, que ha estado hoy apretando también para conseguir esto. Nos queda 1 minuto y medio para ir a publicidad. ¿Tu valoración? Sí, yo mi valoración es positiva y por supuesto que vamos desde el Partido Popular a apoyar esta iniciativa, y creo que tenemos algo en lo que nos podemos fijar y, si se puede, mejorar, y ese es el año 2014, el año Greco. Creo que ahí se demostró cómo la unión entre políticos, empresarios y ciudadanos hizo de Toledo un referente, el referente cultural más importante a nivel internacional, que si somos capaces entre todos de dejar en un segundo plano a los políticos y centrarnos sobre todo en las propuestas de los hosteleros, de los empresarios y sobre todo de los toledanos, seguro que este año 2016 es un éxito para Toledo y su provincia. Y como decía, el referente le tenemos. El 2014, el año Greco, ha sido el año por excelencia en décadas en Toledo, y es el espejo en el que creo que el Ayuntamiento de Toledo y toda la provincia nos tenemos que mirar para apostar por esta capitalidad gastronómica, que seguro que si trabajamos juntos va a ser un éxito para la ciudad y para la provincia.
Bien, pues vamos a publicidad y después de la publicidad conocemos la opinión también de Antonio, de Juan y de Santiago. Vamos preparando las tapas. Bueno, sí, claro, Sí. por supuesto. Las migas. Los de la ciudad primero tendréis que empezar. Aunque yo soy de los que opinan que comer es de mala educación, cada vez hay más programas de televisión donde se come. Oye, fíjate. Pero bueno, oye, suelen ser las tendencias. Por cierto, también me gustaría meter una cuña. La segunda edición del Quijote ha pasado sin pena ni gloria. ¿Se acuerdan ustedes que fue el año pasado, verdad? En el 2015. Ah, ¿no lo sabían? No me extraña, porque es que ha pasado sin pena ni gloria. Esperemos que el centenario de la muerte, cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, no pase desapercibido para toda Castilla-La Mancha. Volvemos después de la publicidad.